Hola, qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida desde ya a este cuadre diferente porque hoy vamos a estar conversando sobre planificación y mercado en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y hoy, como les decía, vamos a conversar sobre mercado y planificación en Cuba. Y para abordar este importante y complejo asunto, estoy muy bien acompañada hoy por tres expertos en el tema que ya ustedes han visto en ocasiones cuadrando la caja. Me refiero al licenciado Joel Ernesto Maril, quien es especialista del Departamento de, justamente, Planificación Estratégica y Desarrollo del MEP. Muchas gracias. Dirección, en realidad. Dirección General de Planificación Estratégica y Desarrollo del MEP. Al doctor en Ciencias Económicas, el profesor José Luis Rodríguez, quien es economista y que en los años 90 ocupó la tarea de ser ministro de Economía y también de Finanzas. Muy bien. Gracias por estar aquí, profesor. Y bueno, profesor, conductor, máster en ciencias, Rafael Montejo, profesor de la Universidad de La Habana, que ya es familia y habitual en nuestro espacio. Gracias por la presentación. A los tres, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Y están listos para el debate? Sí, listo. Bueno, hoy les traemos un tema que a primera vista podría parecer abstracto, pero a la vez hay muchos prejuicios a la hora de abordarlo. Por eso yo quería, profesor, que comenzáramos tratando de poner en contexto y de desmistificar un poco qué es la planificación y por qué, en todo caso, para el Che, la planificación en el socialismo era la ley económica fundamental. Bueno, primero agradezco nuevamente la invitación para estar acá en este programa. Tenemos una tarea compleja para sintetizar la explicación entre el papel que juega la planificación y el papel del mercado en la transición al socialismo. Hay que partir de que los clásicos del marxismo, en este caso Marx y Engels, no prefiguraron en detalle qué iba a suceder o cómo iba a suceder este periodo de transición. Se reconoce la existencia de un periodo de tránsito entre el capitalismo y el socialismo en la crítica al programa de Gotha, de 1875, y hay pocas indicaciones en detalle, pudiéramos decir, de cómo serían estos procesos. Sí había la percepción en esta etapa del estudio de los clásicos en el siglo XIX de que el socialismo iba a triunfar a partir de la exacerbación de las contradicciones entre la producción y la apropiación de lo producido en el capitalismo ya con un alto nivel de desarrollo. Y esto iba a permitir, pudiéramos decir, que pasar directamente a una identificación del carácter social del trabajo en las condiciones de una distribución más igualitaria de ese resultado. Esto, por lo tanto, no identificaba, pudiéramos decir, otro tipo de intercambio que no fuera directamente social. Y esto suponía un alto nivel de desarrollo en la transición. No fue así. La historia dio que la revolución socialista triunfa precisamente en un país que tiene un nivel de atraso en relación a las propias transformaciones del capitalismo, que era la Rusia zarista. Y así triunfa el socialismo en un lugar donde, en este caso Lenin, tiene que enfrentar un proceso de transición, pudiéramos decir, en un camino totalmente ignoto, desconocido, y donde empiezan a manifestarse una serie de fenómenos que van a dar una percepción diferente del papel del mercado y de la planificación en esta construcción concreta del socialismo. Una primera etapa, para ir muy rápido, tiene que ver que después del triunfo de la Revolución de Octubre empieza un proceso muy intenso de lucha de clases primero y de guerra civil después. En un contexto militar, la centralización en el uso de los recursos es indispensable y sobre todo cuando se trata de un país de bajo nivel de recursos. Por lo tanto, se imponía una fuerte centralización y prácticamente la ausencia de otro intercambio que no fuera en función directamente de ganar la guerra civil. Y esto llevó al criterio incluso de muchos teóricos que ya venían estudiando estos temas, Nikolai Bukharin, Preobrazhensky, de que era posible transitar a una economía en la cual el mercado no jugara un papel en este sentido, porque todo podía resolverse centralizadamente de una manera efectiva.
Y lo que se hizo válido para la guerra civil se trató de transmitir a la economía civil en la teoría del llamado comunismo de guerra. Es decir, donde las decisiones de la economía se tomaban sobre la base del valor de uso de los productos. La vida demostró que eso no era así. Es decir, que existían relaciones que debían tomar en consideración la existencia primero de una división del trabajo. No todo el mundo está conectado directamente con lo que consume. Tengo que producir, pero tengo que obtener de lo que produce otro. Eso viene de mucho antes del capitalismo. Y por otro lado, existe también en esta etapa, bueno, además de una división social del trabajo, un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, ni estamos en un país desarrollado, ni estamos en presencia de una división social del trabajo que pueda obviarse producto de ese alto nivel de desarrollo. ¿Cómo entonces confrontar el esfuerzo individual de cada persona en la producción para adquirir los bienes de consumo que requiere? Tiene que confrontar ese trabajo privado en algún lugar, y ese lugar es el mercado. Entonces empieza la discusión, una vez que se percibe esa realidad, en un país mayoritariamente de campesinos, en fin, de otras complicaciones. Esto tiene que confrontarse en una situación en la cual vamos a tener que tratar de buscarle una explicación de por qué subsisten esas relaciones. Una primera explicación era que había distintas formas de propiedad. No todo era propiedad social, por lo tanto la propiedad social tenía que confrontar con la propiedad privada. Pero inmediatamente aparece la otra pregunta. Bueno, ¿y cómo permanecen esas relaciones en el seno de una misma forma de propiedad, en este caso de la propiedad social estatal? ¿Por qué se sigue manteniendo? Y es que la explicación del mercado va un poco más allá de las formas de propiedad. No es solo a partir de diferentes formas de propiedad que hay que confrontar. Es que existe un aislamiento económico relativo dado por la división del trabajo y subrayado por el bajo nivel de desarrollo que hay que, pudiéramos decir, movilizar para encontrarse en la sociedad con su contraparte a partir de un mercado, sea con la existencia de propietarios privados o sea simplemente a partir de un aislamiento económico relativo de los productores. Eso explica por qué, aún habiendo propiedad social, aún habiendo una nacionalización, eso no es suficiente para que el trabajo pueda expresarse en su carácter social de manera directa. Tiene que ir indirectamente durante un largo proceso de desarrollo hasta que pueda llegar a que se elimine esa forma de confrontar y podamos identificar directamente las necesidades y las posibilidades de satisfacerlas sin tener que mediar el mercado. Profesor, y en el caso cubano, ¿cómo podemos entender la planificación? Bueno, en el caso cubano, como recordaremos, bueno, Cuba emerge en un proceso revolucionario, triunfa la revolución, año 1959. Las primeras tareas de la revolución tienen un carácter redistributivo para satisfacer determinadas demandas muy sentidas de la población. Viene la ley de rebaja de alquileres, el uso popular de las playas, la rebaja de las tarifas eléctricas. Es decir, todo el año 59 y 60, hasta el 61 puede decirse al principio, son medidas de carácter redistributivo las que se tienen en el país. Se plantea ya la necesidad de transitar a un modelo de dirección basado en la economía cuando se precipitan los sucesos con la necesidad de ir a un proceso de defensa de la revolución y a proclamar el carácter socialista de la revolución con la victoria de Playa Girón en abril del 61. Es ahí que empieza realmente a conformarse la idea de un trabajo de planificación que necesariamente teníamos que tomar de aquellos que habían pasado por ahí. Es decir, se toma la planificación de los antiguos países socialistas de Europa del Este, particularmente de Checoslovaquia, cuya asesoría fue fuerte aquí en el país en esos años, y también de la Unión Soviética. Es decir, la planificación aparece inmediatamente adjunta a la necesidad de ir a un sistema de dirección donde juega un papel central. Pero quiero añadir aquí algo que es importante. La planificación existe en todos los regímenes sociales, jugando un papel central, en el caso del socialismo, jugando un papel, digamos, complementario en el caso del capitalismo, pero existe un nivel de planificación en todos ellos. Pero el Che insistía mucho que la planificación no es solamente una técnica económica, sino es una forma de ser y de entender la vida en el socialismo, es decir, la capacidad, y en este sentido me remito a la definición que él hace de planificación, dice: la planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza por fin a sintetizar y dirigir la economía hacia una meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad comunista.
Es decir, es una definición muchísimo más amplia de lo que es la planificación, porque es el proceso mismo de ordenamiento de factores para alcanzar un objetivo que tiene aspectos económicos que son fundamentales, pero tiene aspectos sociales y políticos. Es como una relación social central, un principio dentro del socialismo. Exactamente. La planificación, por lo tanto, se asocia al régimen social de manera diferente. En el capitalismo es una cosa, pero en el socialismo tiene que ser otra. Y con respecto a la actualidad, ¿tenemos una economía planificada? Bueno, sí, Cuba tiene una economía planificada, incluso planificada centralmente. O sea, una planificación, como decía el profe, una planificación centralizada, tal vez con cambios profundos en los últimos años, desde una idea, desde la planificación más al estilo soviético, donde la planificación centralizada no solo era planificar el desarrollo, sino toda la asignación de recursos materiales de la economía, que es lo que más fue la planificación en muchos años de nuestra historia, que fue asignar recursos a las entidades productivas, decir qué iban a producir esas entidades, a quién iban a vender. Y todo ese proceso de asignación centralizada ha ido variando hacia una planificación que tiene un carácter más indicativo, más orientado en lo estratégico, más orientado a enmarcar los procesos de desarrollo, pero que trata de desligarse de la asignación corriente de recursos materiales. O sea, ir pasando esa asignación corriente de recursos materiales a procesos de mercado e ir dejando la parte de la planificación en los grandes enmarcamientos del desarrollo y de las políticas sociales. Eso es un proceso todavía inconcluso, eso es un proceso en el que se está transitando y que se está transitando desde que inició la actualización del modelo económico en el año 2011, incluso antes, y que ha ido avanzando en la posibilidad de que es posible descentralizar los recursos de la economía y ir pasando esos recursos a ser asignados por métodos monetarios mercantiles. Eso es un proceso que es fundamental para ir desligando a la planificación de su carácter de proceso asignativo y irlo concentrando en una economía, irlo adaptando a una economía multisector de diferentes sectores, de diferentes formas de propiedad, donde la asignación centralizada no puede ser el único instrumento que tenga la planificación para regular la economía y enmarcar los procesos de desarrollo del país. O sea, Cuba es una economía planificada, es una economía centralmente planificada, porque las decisiones más importantes se toman aún a un nivel centralizado, pero el proceso de asignación corriente de recursos que caracterizó a la planificación económica en el socialismo durante todo el periodo soviético y hasta nuestra actualidad, ha ido transitando a un mecanismo más descentralizado de acceso a los recursos. Ahora, profesor, cuando estábamos preparando el programa, usted había sugerido un concepto que son las herramientas científicas de la planificación. ¿Qué nos puede aportar sobre esto? Sí, quería comenzar porque yo creo que la principal herramienta de la planificación y lo que nos aporta es algo que, bueno, compartimos con el profesor y con Joel, que es el tema de que la planificación es ante todo la capacidad de pensar. Esa es la principal herramienta y de anticiparnos al futuro, diseñar el futuro, llegar a él, caminar hacia él, ya es una herramienta poderosa. Claro, cuando estamos en un país como Cuba, no obviar que también partimos de determinados niveles de desarrollo, partimos de un país que tenía grandes dependencias, que tenía también problemas estructurales en la economía. Es decir, la planificación intenta modificar la realidad. ¿Usted se refiere antes del 59? Antes del 59. Y a ese país, después del triunfo de la revolución, queremos transformarlo. Pero ¿con cuáles herramientas? Y una de ellas es la poderosa herramienta de la planificación. Por eso el profesor decía que el Che insistía en el tema de que era la ley fundamental, aunque hay también la idea de que la ley fundamental del socialismo es la satisfacción siempre creciente de las necesidades de la población. Ahí hay una polémica también histórica. Pero bien, la planificación como herramienta también hay que perfeccionarla. En primer lugar, en el diagnóstico. ¿De qué se tiene? Porque esas grandes comunicaciones y coordinaciones entre la economía y asignación de recursos, sea vía teniendo como referente el mercado o la asignación directa o administrativa, necesita tener herramientas que nos digan de predicción, herramientas de pronóstico, necesitamos herramientas estadísticas, matemáticas, programación y hasta la actualidad incorporando todo lo que podamos digamos, de inteligencia artificial. Esas son herramientas de la planificación. La planificación estratégica que se mencionaba, que tiene ya en los años del Che, había un departamento de dirección perspectiva. Y ese departamento de dirección perspectiva, que es lo que también se conoce como estratégica,
tiene también, hoy tiene una continuidad de alguna manera. Entonces, perfeccionar las herramientas de la planificación y su utilización nos ayudaría. Pero también allí tenemos carencias. Y las carencias están, a mi modo de ver, en la información. En la información. Necesitamos también tener información que permita también hacer esa asignación de recursos o esa coordinación entre grandes sectores de la economía. Y yo mencionaba ahorita la idea de la centralización, que aparentemente yo, que no soy experta en el tema, necesito que ustedes me ayuden todo el tiempo a seguirlo, porque es un tema complicado. ¿Qué relación hay entre planificación y centralización? ¿Puede existir una sin la otra? Bueno, la centralización es un nivel de estadio de la planificación. No necesariamente todo tiene que ser centralizado. Tampoco todo puede descentralizarse, porque la descentralización va acompañada de una delegación en la toma de decisiones. Y para eso, lo primero que tú tienes que pensar son en dos cosas. Primero, yo le digo a los estudiantes que usted no puede descentralizar en seco. Es decir, bueno, te voy a dar la oportunidad de que obtengas recursos por acá, y cuando él te dice, bueno, perfecto, ¿de qué me puedo valer yo? No te puedo dar nada, tienes que buscártelo tú. No, eso no funciona. Y en segundo lugar, que esa persona tenga la capacidad de superar esas dificultades y hacer una gestión descentralizada es el otro problema. Si requiere un cambio en términos de nivel de desarrollo, que haya recursos suficientes, y por otro lado, que la persona tenga capacidades para gestionar un proceso que es bien complejo, descentralizadamente esos recursos, sin entrar en contradicción con los intereses sociales generales. Porque no se trata de que cada uno haga lo que le parezca o que haga un desarrollo abstrayéndose de lo que ocurre en el país. Bueno, pudiéramos hablar aquí de la autogestión yugoslava, que es donde esto se profundizó hasta el punto que disolvió el sistema, porque cada colectivo luchaba por su subsistencia frente a los intereses de otro montón de colectivos. Eso no es un país que opere, digamos, socialistamente de forma sostenible. No fue sostenible ese modelo, por decir un caso. Ahora, aquí el tema es, bueno, tiene varias aristas, ¿no? Pero una de ellas, bueno, ¿qué debemos centralizar? ¿Qué es lo que decía Joel? Estratégico, en este sentido. Se discute mucho que debe centrarse la planificación en el uso y control y desarrollo de los medios fundamentales de producción. ¿Cuáles son esos medios fundamentales de producción? Porque puede haber determinado nivel en el uso de los medios de producción que no sea los que mueven, digamos, el desarrollo en una dirección, digamos, lo que da más recursos, lo que permite una reproducción ampliada mayor, pero son esenciales para la sociedad. Porque todo esto, además, todo este proceso de planificación centralizado, descentralizado, ocurre en un determinado escenario, que aquí no hemos mencionado un elemento muy importante. Muchos compañeros a veces se preguntan, bueno, ¿por qué no hemos avanzado más? Mira, esto se podía haber hecho y no se ha hecho, y nos olvidamos del bloqueo. Cuba lleva más de 60 años funcionando con restricciones esenciales para su reproducción. Y eso no podemos pasarlo por alto. Que te han obligado incluso a hacer un uso, digamos, excesivamente centralizado de la asignación de recursos. Porque en la práctica estamos en una guerra económica. No es una guerra donde estemos tirando tiros, pero nos están atacando por otras vías. Entonces, eso te limita. Ese es el escenario que nos toca vivir. Quisiéramos que fuera un escenario, digamos, de relativa normalidad, donde todo pudiera pensarse en términos de una reproducción ampliada en condiciones, vamos a decir, del resto del mundo, que no es maravilloso tampoco, pero bueno, digamos, a esa normalidad pudiera ser una aspiración, teniendo en cuenta que Cuba además tiene un nivel de apertura muy grande, es decir, es una economía que depende mucho de las exportaciones y las importaciones. Es decir, que hay que situar que vamos a hablar de centralizar o descentralizar de todos estos factores. Recursos materiales asociados a un nivel de desarrollo, capacidad de los que van a operar descentralizadamente y escenario global. El bloqueo está ahí y entonces tú hay cosas que quisieras hacer de otra manera, pero no te lo permite el bloqueo. Porque, vaya, para sacar Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo tiene bloqueados los movimientos bancarios de cualquier banco del mundo hoy, nada más que por pasar por ahí. Es decir, es una situación bastante fuerte que a veces, cuando se dice es un obstáculo fundamental para el desarrollo, suena como una consigna abstracta. No, de verdad que tranca el desarrollo. En la cotidianidad. En la cotidianidad. Bueno, vamos a hacer una pausa muy pequeña porque al regreso, para seguir cuadrando la caja, vamos a entrar ya con el tema del mercado.
Y sobre el mercado también existen mitos en el abordaje de esta temática. Y sobre todo, muchos de ellos han sido creados por el propio capitalismo, que no se cansa de decir que tiene una economía de mercado. Cuando de mercado, de cierta manera, son todas las economías, porque estamos hablando de un espacio para el intercambio de equivalentes. Yo creo, y es mi opinión, y estoy deseosa de que ustedes me ayuden a rebatirlo o me apoyen en esta idea. Yo creo que el problema aquí no es de si existe o no mercado en el socialismo, sino qué es lo que vamos a poner dentro del mercado en el socialismo. ¿Qué es lo que se regula y qué es lo que vamos a mercantilizar o no? ¿Qué consideran ustedes sobre esto? ¿Qué opinión les merece? ¿Quién debe regular el mercado en el socialismo de Cuba? Primero, el mercado es un sistema de relaciones humanas, ¿sí?, que buscan y digamos, establecen relaciones para producir, intercambiar, a partir de determinadas necesidades, intercambio. Y el mercado está presente en el desarrollo de la sociedad humana. Desde antes del capitalismo. Desde antes del capitalismo. El desarrollo también de las relaciones monetario-mercantiles da al traste con el desarrollo del capitalismo, y en el capitalismo encuentran su expresión, digamos, más alta, acabada, pero no es único el socialismo. Yo creo que todas las sociedades siempre van a necesitar de este sistema de relaciones humanas. Social. El tema también está en que no son contrapuestos, a mi modo de ver, mercado y planificación. Pero una vez que estás en un país como Cuba, en un país socialista, de relaciones de producción socialista, donde la planificación tiene una preponderancia, entonces el mercado también forma parte del sistema de relaciones sociales que, digamos, es objeto de planificación, y que puede ser también regulado de alguna manera de acuerdo a sus alcances. Y aquí se hablaba de la descentralización, descentralización. La planificación es no solo un proceso técnico, la planificación es también un proceso político, la planificación es también un proceso humano. Por lo tanto, el mercado también debe estar sujeto a ser de alguna manera utilizadas las herramientas de la planificación. Bueno, en ese sentido, ¿en qué grado? ¿En qué momento? ¿Para qué sectores? Bueno, ya eso entonces comienza el debate allí de qué puede ser más regulado o menos regulado y los distintos grados, digamos, de regulación. Pero no hay mercado en el mundo, a mi modo de ver, ni ha existido nunca, ni va a existir que no tenga algún grado de regulación. Y si la pregunta concreta es en el caso de Cuba, obviamente el Estado tiene un papel preponderante en sus distintos niveles municipales, provinciales, nacionales, porque la planificación también como proceso debe atravesar transversalmente todas relaciones humanas, entre ellas el mercado. Entonces, esa es mi visión del asunto. Yo, estando de acuerdo contigo de que el mercado es está presente en relaciones mercantiles en todas las economías, hay un momento en la historia del socialismo en donde las relaciones de mercado casi se quedaron extintas, en el socialismo realmente existente. O sea, se llegó a un nivel de centralización tal de los procesos de asignación de recursos que eso se extinguió. O sea, casi para el sector socializado, el sector estatal, las relaciones mercantiles existían transacciones monetarias, pero vacías de todo contenido. O sea, avanzar en la transformación de la planificación y de aceptar que hay espacios de mercado en las economías que vienen de ese tipo de modelos, ha supuesto un proceso de creación de espacios de mercado. O sea, cuando tú hablabas ahorita de descentralizar en la economía, en la planificación centralizada, se pueden descentralizar determinadas competencias a los niveles municipales, provinciales, pero también el acceso a los recursos cuando se descentraliza. Se habla de crear mercados para el acceso a los mismos. El doctor José Luis decía, bueno, no se puede dejar levantar a la gente de la planificación centralizada, donde yo todo te lo asigno por la canalita, como decimos muchas veces, te viene por la OCDE, te viene por un ministerio, a decir, bueno, ahora búscate tú el producto, los recursos. No, en Cuba ese proceso transita por un proceso de creación de mercados. Aquí se ha hablado ahora mismo la creación del mercado cambiario, o la creación de los mercados de combustible, o la creación de los mercados de insumos. Espacios institucionales donde por oferta y demanda se regulan los oferentes y los demandantes a determinados recursos. Bajo determinadas reglas. Uno de los problemas fundamentales que tiene la economía cubana es que parte de un escenario donde las relaciones monetario-mercantiles son de muy bajo nivel de calidad, los mercados son muy asimétricos, están determinados por monopolios, y se quiere pasar a que esos mercados normalmente no funcionan bien.
pasar a un mercado donde el Estado regule y regule con calidad también depende de la capacidad de crear mercados eficientes. De la oferta, ¿no? También. Sí, mercados eficientes que permitan hacer una intervención estatal también eficiente. O sea, regular un mercado informal de divisa, por ejemplo, es mucho más difícil que regular un mercado formalizado donde el Estado pueda hacer intervenciones cambiarias. Entonces, el aquello de vamos a descentralizar la economía también pasa por un proceso de creación de estructuras de mercado eficientes y de calidad que permitan insertar a las empresas que antes estaban planificadas por la canalita de sus ministerios y se les llegaba todo por el plan central, a que ellos puedan buscarse los recursos compitiendo en relaciones horizontales entre ellas. Eso es un proceso largo, un proceso inconcluso, ya lo decía ahorita, pero es la base de una economía más ordenada en donde la planificación estratégica y más indicativa, que no es la asignación de recursos, pueda regular mediante determinados instrumentos monetarios, económicos, monetarios, financieros, la accionar de los actores económicos, estatales y no estatales, fiscales, cambiarios y demás. Ese es un proceso que, como decía el profe José Luis, en Cuba ha estado muy marcado por la incidencia del bloqueo. O sea, más allá de lo que uno pueda decir desde el punto de vista teórico, la verdad es que no se ha avanzado más en Cuba en la creación de instituciones de mercado con mayor nivel de calidad, no porque no se tenga una visión de que, no porque se tenga la visión de que hay que mantener una centralización profunda en la asignación de recursos, sino porque las propias condiciones de bloqueo no nos han permitido avanzar más rápido en las transformaciones de que el modelo económico se plantearon de creación de estructuras de mercados del año 2011. Y eso es un elemento que hay que tener en cuenta cuando se habla de regulación, de descentralización. Y hablando de descentralizar, profesor, ¿estamos en condiciones hoy de descentralizar los recursos del país? No, absolutamente. Eso es un proceso gradual que hay que ver qué se descentraliza, qué es posible descentralizar y qué no. El Che era mucho más tajante en esto. Él decía que la centralización y la descentralización juegan por aquello que no se puede asignar centralmente, que se descentralice. Es decir, lo posible y lo deseable en ese sentido. No creo que estemos en ese escenario en este momento, pero yo quería referirme al tema de la regulación. Se dice fácil, bueno, el Estado tiene que regular el mercado. Pero eso no es una regulación tan simple, no es una regulación administrativa. Nosotros hemos pasado por procesos, por ejemplo, los llamados precios topados que firma el Estado. Bueno, un precio topado puede tener determinadas condiciones para operar cuando el Estado domina la oferta y no es así cuando el Estado no domina la oferta. Es decir, si tú hoy no tienes formas de satisfacer una necesidad y aquel que la está satisfaciendo tú le pones un tope, sea formal o informal lo que está haciendo, no vas a lograr tu objetivo, porque él domina el mercado y tiene un dominio mayor en este sentido. Es decir, es muy complicado. El asunto no se resuelve con decisión administrativa. Hay un cierto rechazo, vamos a decir así, hasta cierto punto natural en las personas que ven en el mercado en condiciones de crisis como las que tenemos hoy todavía, que llevan a que la gente proteste por los altos precios, que proteste por la inequidad que pues, se trasluce a través del mercado. Y bueno, es justo porque es una realidad que los está golpeando. Pero la solución no está en negar el mercado y decir, bueno, todo va a venir por una directiva y todo va a ser perfectamente medible, que pues, no hay información ni siquiera para hacerlo de esa manera, porque no es la solución del problema. ¿Cuál es la solución? En mi opinión, depende de un nivel de desarrollo que nos lleve a que el Estado pueda competir con el sector no estatal, por decirlo de la forma más simplificada posible. Hemos tenido ejemplos. Por ejemplo, cuando el Estado vendía a precios topados el arroz a 4 pesos la libra, lo podía hacer porque asignaba más de 110.000 toneladas de arroz al año para que ese mercado funcionara. Eso te evita que entonces el privado te sube el precio y te lo venda a 20 pesos, a 30 pesos, a 40 pesos la libra de arroz. Es una forma de regular. Una forma de regular que requiere desarrollo, porque tú tienes que tener dinero para comprar ese arroz si no lo produces en el país. Es decir, es un proceso donde una vez más nos topamos con algo que se ha dicho muchas veces ya en distintos programas acá, y que es que la economía es un sistema. Es decir, tú no puedes tomar una medida aislada si no tienes en cuenta, bueno, qué impacto puede tener eso o qué es lo posible y qué es lo deseable. El sentido de la urgencia. Hay cosas que hay que hacer urgentemente, aunque no sean, digamos, las que dicta el libro, las que dicta la teoría, porque tú tienes que resolver un problema. El momento en el que se El momento en el cual estás en eso. una situación de crisis. Hoy, por ejemplo, tenemos una situación con el combustible.
Bueno, aquí tú puedes hablar de 20 modelos de asignación óptima del combustible, que si no hay combustible, ninguna va a funcionar. Ninguna va a funcionar. Es decir, eso hay una expresión bastante vulgar de que usted tira un panqué para el aire y distribuye entre 1000 personas. ¿Cuánto le toca a cada una? Imagínate tú, el que llegó primero. Porque no hay otra manera, un pequeño panqué para 1000 personas que le toca a cada uno. Es como decir que no tiene recursos. Y eso es un elemento importante cuando queremos a veces resolver el problema por la vía de la distribución. Bueno, la distribución puede ayudar, pero si no hay producción o si no hay posibilidad de obtener el recurso porque no lo puedes producir, tenemos que importarlo, bueno, no puedes implantar un modelo que funcione normalmente. Eso nos ha pasado. Es decir, es un tema complicado, con lo cual hay que pensar mucho. Ya un compañero aquí lo acaba de decir, bueno, hay que pensar mucho, hay que analizar mucho, hay que leer mucho. Esto es un trabajo, por ejemplo, que se hizo hace años recopilando las ideas del Che en este sentido, un libro que se editó en Cuba en el 2004, El Gran Debate, que es muy ilustrativo de todos estos problemas, porque estos problemas son viejos. Estamos pasando ahora por un territorio donde ya pasaron otros y donde ya pasó nuestra historia también, porque ahí hay cosas de los años 60 que hoy las estamos volviendo a reeditar aquí en una segunda, tercera temporada. Y es importante que se estudie la experiencia histórica, la historia económica de Cuba, de los países socialistas y del mundo, es esencial para dirigir. Yo tengo ese concepto. Pero hay también señales, ¿no? Yo compartía que también si no hubiéramos tenido un grado de eficiencia en la planificación, no hubiéramos sobrevivido. Hemos sobrevivido en parte en estas circunstancias de enfrentamiento, complejas, de tomar caminos propios. Lo hemos logrado en gran medida gracias a la planificación, a pesar de los errores y a pesar de los desaciertos y a pesar de cosas que han sido errores garrafales también, ¿no? En algún momento. Está también el tema de los incentivos. Yo comparto que no solo en la regulación hay también incentivos para desestimular también determinadas actividades y también incentivos para estimular. Y a veces tiene un efecto más limitado o un efecto mayor, desde la distribución de tierra hasta el tema impositivo. Esos también son importantes momentos. Vamos a hacer una pequeñita pausa para ver sobre esto qué tiene que decirnos nuestro propio gurú desde Jatibonico. Ni el mercado es un dechado de virtudes por sí mismo, ni el plan en el socialismo puede ignorar el mercado. Hay que hallar el adecuado fiel en esa balanza, que cuando algo no alcanza sea el precio que modere, sin que por ello se espere que un precio llene la panza. ¿Qué leyes deben regir el mercado en Cuba, en el socialismo cubano? Conceptualmente, hablando un poco más teóricamente, la ley del valor rige el mercado en cualquier modelo de sociedad económica en que uno se mueve. La especialidad del socialismo es que en el socialismo la ley del valor no rige sola los procesos de mercado, sino que también está atravesada por los procesos de planificación que le interfieren en el sentido de generar los marcos en los que esa ley del valor se desenvuelve. Pero la ley del valor, como mecanismo de regulación de los actores económicos, de los agentes económicos, funcionan en todos los espacios de mercado en los que se deja operar el mercado. Yo quería decir una cosa rápido por lo que dijo Montejo ahorita. Es verdad que la centralización nos ha permitido en gran medida manejar la crisis económica que vivimos. La planificación. La planificación centralizada de los recursos y la capacidad de poner los recursos en los lugares que más hacen falta. Claro. Pero eso es un modelo que no nos va a dejar crecer en el futuro. O sea, si nosotros no apostamos en el futuro, estoy completamente de acuerdo con el profe José Luis de que el hoy de se descentralizar, mejor esa no puede ser la apuesta de los meses que vienen. Pero tiene que ser el camino a muy largo plazo, porque esa es nuestra economía. Sin esa ganancias de eficiencia que nos deja la descentralización, nos va a costar muchísimo crecer a futuro. Darle espacio también a la ley del valor sin dejar de lado que la planificación tiene que seguir rigiendo los espacios en los que actúa. Más allá de las leyes económicas están también las regulaciones y leyes que vienen desde la parte legal. Pero hay un gran potencial también todavía, apoyándome en lo que dice Joel, que está en la descentralización, pero también en que nosotros hemos ido centrando la mirada en el desarrollo local, en el desarrollo y las potencialidades que tiene el desarrollo endógeno.
porque también esa tendencia a la centralización, digamos excesiva, ha hecho que los territorios no se vean. Ahora estamos, digamos, en una apuesta importante por resaltar el territorio, pero también tiene limitaciones. También tiene sus propias limitaciones de recursos, los mismos que tiene el resto de la economía. Pero ahí también hay una, digamos, una importante tendencia. Y también que se necesitan también leyes jurídicas, digamos, que regulen cómo actúan las empresas, cómo actúan las MIPYME, cómo es la coordinación entre ellas, quién las regula. Es decir, hay muchos aspectos todavía. Cómo empatan el presupuesto y la planificación. ¿Cómo se coordinan? Y todavía hay fallas todavía importantes. Pero hay un sentido de lo social que es muy importante que no podemos dejar atrás. La operación del mercado necesariamente en condiciones de crisis reproduce desigualdad, porque hay quien puede pagar un precio por un producto y quien no. El Estado tiene que ocuparse de los mecanismos de compensación y mitigación también. Es decir, nosotros tenemos que dar una asistencia social para aquellos que no tienen otras posibilidades, que no pueden emprender en estos momentos un negocio de manera tal de que puedan explotar un recurso local o lo que sea. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Por eso, varias alternativas que se han hecho de programas antiinflacionarios contemplan una mitigación para los vulnerables, porque hay gente que no puede esperar a que las cosas macroeconómicamente se nivelen, macroeconómicamente podamos llegar a un determinado nivel de producción o de distribución de los bienes necesarios para la población, y eso con los precios existentes requiere una mitigación en los segmentos más vulnerables. Se decía, y esto viene de los lineamientos en 2011, subvencionar cuando sea necesario personas y no productos. No hemos llegado ahí, es una de las limitaciones que tenemos hoy día, porque en el presupuesto del año pasado había 39.000 millones de pesos de subsidios, pero subsidios a productos, no subsidios a personas. Cuando tú subsidias la electricidad, puede ser que con las tarifas actuales tú ni te enteres de la factura que tienes porque tienes dinero suficiente. Es casi que, sacar el dinero y ponerlo. Pero hay personas que podemos vivir con ese nivel de tarifas y otras que no, porque no les alcanza con los ingresos que tienen, porque son jubilados o porque tienen empleos de bajo nivel salarial. Entonces el Estado tiene que ser capaz de no dejar atrás a nadie, que es como se ha transmitido esta situación. Y el segundo elemento es que hay que buscar elementos, y yo lo subrayo también igualmente, de estimulación. Y de estimulación que no pasen solo por los mecanismos mercantiles. No es que me voy a trabajar para tal lugar porque allí me pagan más, o me voy para el extranjero porque allí se gana más que en Cuba. Hay que crear la conciencia de que hay que resolver los problemas para vivir en este país y vivir con un determinado nivel de desarrollo, con una sostenibilidad de un régimen que es esencialmente, a pesar de todas las limitaciones, más justo y más humano y de más desarrollo que lo que puede dar el capitalismo. Y ahí tenemos el gran desafío también en el campo de la lucha ideológica para que los estímulos vayan en esa dirección, que no sea solamente, un cuadre material de tener recursos suficientes para las necesidades. Bien, eso es parte del problema, una parte muy importante. Pero tiene que haber motivación además, porque entendamos que la vida tiene un sentido mayor en el socialismo que en el capitalismo. Coja cualquier indicador. La tasa, por ejemplo, de homicidios en el mundo. Cuba hoy muestra una tasa de homicidios con todos los problemas que podamos imaginarnos de 5 por 100.000. Y tú vas a San Pedro Sula en Honduras y es 85 por 100.000. Es decir, la criminalidad es uno de los puntos más negativos. Nosotros tenemos el segundo lugar en América Latina en este sentido y somos de los más bajos del mundo. Y eso lo da el socialismo. Eso no surgió automáticamente ni cayó de la casualidad. Entonces, en ese sentido también estos factores se vinculan. Cuando él decía, no es solo planificar técnicamente, hay que ver todo lo que decía el Che. Es una forma de ver, es una forma de prever qué puede suceder en la sociedad. La previsión es básica. El sentido de la urgencia también es básico en situaciones de crisis sobre todo. Es decir, en resumen, es una dirección de la sociedad que tenemos que tomar en cuenta que es bien complicada. A veces tenemos que ponernos, como se dice, en los zapatos de los que toman decisiones, porque las decisiones no son nada fáciles de tomar para ser justos y ser eficientes al mismo tiempo. Hay una cosa de Gramsci que es que también tiene que haber una preponderancia, una hegemonía cultural, donde esa aparente confrontación, mercado, planificación, nosotros la resolvamos desde el socialismo y desde la planificación.
para ser coherentes con el modelo que estamos, digamos, sosteniendo. Ahora, situándonos en nuestras condiciones actuales, en nuestra economía de hoy, en nuestra sociedad actual, ¿cómo se debe plantear el tema del mercado y de la planificación en una economía en la que está tratando de articularse empresas estatales con empresas no estatales? Y la pregunta también la conecto con lo que se decía al inicio del programa, porque yo sé que al inicio de la revolución había un montón de cosas que eran gratis. Es decir, el espacio del mercado en algunas etapas de la revolución era bien pequeño porque había muchas menos cosas que estaban mercantilizadas. En el día de hoy ese mercado se ha ampliado, lo cual sin duda, como usted decía, también lo relaciono con lo que usted nos acaba de decir, tiene un impacto social, un impacto en ese deber ser nuestro de justicia social. ¿Cómo podemos entonces establecer una relación dialéctica, orgánica entre mercado, planificación en una economía que está tratando de articular y de tener un diálogo entre empresas estatales y empresas no estatales? A ver, yo soy de los convencidos de que el tránsito de la transición socialista es un movimiento que convierte lo que es mercantil en derechos humanos. Y eso supone pasar cosas como la salud, que son mercados en otras sociedades, a un derecho de las personas. Y mientras se pudo mantener... A un derecho no mercantilizado. No, sí, obviamente. Y mientras se pudo mantener eso durante los años que pudimos mantenerlo eso en muchas otras cosas, lo hicimos bien. Lo que pasa es que cuando las condiciones materiales cambian y mantener esa universalidad se convierte en algo injusto, entonces tenemos que plantearnos nuevas formas de hacer las cosas. Yo soy supuesto que avanzar en el mercado, como decía el profe José Luis, trae sin duda retos sociales, retos de desigualdad, retos económicos. No siempre trae la eficiencia, que los primeros que uno ve es la desigualdad y luego de eficiencia, y eso no está conectado. O sea, podemos tener enormes incrementos de la desigualdad sin ganancias de eficiencia que se esperan. Yo creo que para lograr articular una economía multisectorial, o sea, de multisectores económicos, en el sentido de diferentes formas de propiedad, la planificación tiene que pasar un espectro más indicativo que permita utilizar los instrumentos financieros y monetarios, como decíamos al principio, para regular por igual todos los actores económicos. Eso por un lado, y en el otro lado, el sector estatal como oferente de recursos que permita regular el mercado indirectamente. Cuando yo pongo un precio y oferto un recurso a un determinado precio, fijo todos los demás precios a la cadena, porque por mí se tienen que guiar si yo soy el oferente principal. Lo que no significa que el Estado tenga que ser el dominante en todos los sectores de la economía. Siempre hemos hablado de medios fundamentales de producción. Hay sectores en la economía que no son fundamentales, donde el Estado estará, si es competitivo, lo suficientemente competitivo. Y ahí y donde no esté, tendrá que regular con otros instrumentos. Pero sí, sin duda, una economía con muchos actores económicos impone un reto a la planificación, porque no se le puede poner plan centralizado a las pymes. Eso implica buscar nuevos instrumentos para cómo todos los actores económicos los toca la planificación. En una frase para cada uno, porque ya se nos acaba el tiempo. Es un reto del socialismo y la planificación lograr la integración entre esos múltiples actores económicos. Yo pienso que nosotros tenemos que ubicar en tiempo y espacio en la situación que tenemos hoy día. Tenemos que ir a un programa de estabilización macroeconómica en primer lugar. Hay que atender los problemas de la deuda, hay que atender los problemas de inflación, la alimentación y la energía. Yo siempre sintetizo en esos 4 aspectos. En la medida que alcancemos esa estabilización macro, podrá mejorar la regulación del mercado y los actores económicos estatales y no estatales podrán funcionar mejor. Si eso no lo hacemos, no hay funcionamiento posible. Bueno, a ustedes tres, muchas gracias por este tiempo que se nos fue volando. Muchas gracias por sus conocimientos, sus comentarios sobre este tema, mercado y planificación en Cuba. ¿Qué piensa usted? Siempre recuerde que no basta con interpretar y describir, sino que juntos debemos transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.